Eguerdión, barkatu. Bueno, nos aproximamos a las 12, son las 12 menos 3 minutos y dado que no voy a poder sumarme a la concentración que hay ahora fuera, sí quiero aprovechar desde aquí para mostrar el más absoluto rechazo mío y de mi grupo, de Geroa Bai, a los dos nuevos asesinatos, ojalá pudiéramos decir los dos últimos, por violencia de género y bueno, pues volver a remarcar la necesidad de combatir esta lacra. Y en lo que se refiere a lo que hoy nos ocupa, pues bueno, reseñar principalmente el hecho de que por decisión del Partido Socialista, con el apoyo de Navarra Suma, efectivamente, como ya han explicado otros portavoces, se ha propuesto el adelantar el debate de la ley sobre el profesorado del PAI al pleno de este mismo jueves. Por lo tanto, sin esperar a lo que el Consejo pudiera decir, el Consejo de Navarra, quiero recordar desde aquí que Geroa Bai hizo, junto con las y los parlamentarios de Podemos Aldugún, es decir, las dos formaciones socias de gobierno junto con el Partido Socialista, hicimos desde el Parlamento la solicitud al Consejo de Navarra para que valore la proposición de ley que se nos va a traer este jueves, dado que nos genera pues muchas dudas y creemos que entraña una falta de seguridad jurídica preocupante y lo decimos creo que con conocimiento de causa y aquí quiero explicar algunas cuestiones que se vienen comentando, debatiendo y retorciendo en algunos casos desde hace unos días a esta parte. Quiero dejar en primer lugar claro que Geroa Bai, ya lo manifestó la portavoz Barcos en su momento, tiene una posición clara en torno a esta cuestión, que es exactamente la misma que ha tenido siempre, desde la pasada legislatura y cada vez que ha surgido una cuestión similar a esta. Geroa Bai tiene en su haber propuestas dirigidas a intentar solventar una situación que venimos señalando no solo desde la legislatura pasada, también desde antes, una situación que se iba a dar, que todas y todos sabíamos que iba a darse, derivada de la obligatoriedad de la implantación del programa PAI en un número altísimo de centros en Navarra. Cuando en esta comunidad se denunciaba que había muchas más plazas en euskera o oposición que en castellano, evidentemente el motivo era claro, y era que en castellano no se pueden convocar porque da la casualidad de que lo que se requiere es un perfil de inglés. Cada vez son menos las plazas a oposición con castellano, plazas de castellano puro, por así decirlo, porque cada vez son menos los requerimientos de profesorado con ese perfil. ¿Y por qué? Por el PAI, no hay otro motivo. Cada vez son más las aulas, más del 70% de las aulas en Navarra ya tienen programa PAI, PAI-G o PAI-D o PAI-A, es decir, el PAI en todos los casos con todos los modelos, y sabíamos todas y todos que esto estaba sucediendo, que estábamos alimentando y aumentando de manera exponencial la interinidad de un personal que no se puede fijar porque no se puede, hasta hoy, no se puede convocar plazas con requisito de una lengua extranjera, y no porque lo diga Geroa Bai, sino porque lo dice el Gobierno de España, el Gobierno del Estado español y concretamente el Ministerio de Educación y el Real Decreto de 2007 que regula esta cuestión. Desde Geroa Bai se preguntó al Ministerio la pasada legislatura si contemplaba la posibilidad de modificar esto para que pudieran convocarse plazas con perfil de inglés y el Ministerio, igual que ha hecho en esta ocasión, dijo que de ninguna manera y en ningún caso, porque no se puede dar estatus de lengua oficial en el Estado español a una lengua extranjera, que es lo que exactamente propone la proposición de ley del Partido Socialista de Navarra. Darle ese tratamiento. Una solución que en este hemiciclo el señor Catalán solía sacar a pasear, pero que cuando él fue consejero no trajo, y que sabíamos que podía hacerse, es decir, convocar una oposición con un requisito específico, como es en este caso el del inglés. Se podía haber hecho en otro momento, según la LORABNA, que no se ha modificado, que yo sepa, del 15 a hoy. Lo que entendíamos entonces y seguimos entendiendo ahora es que colisionaba con norma básica estatal y que esto iba a ser fuente inagotable, aparte
del fondo de la cuestión, hablo ahora del fondo, ahora me quedo en la forma. En la forma, fuente inagotable de recursos, y nos parece que no va a solucionar la circunstancia. Sobre el fondo, dar estatus de lengua oficial a una lengua extranjera. Digo, ya tenemos 2 lenguas propias en esta comunidad y excuso explicar los problemas que tenemos para tratar como lengua propia a una de ellas. Evidentemente me refiero al euskera, ya no como lengua oficial, como lengua propia, aunque sea oficial en parte del territorio. Y ahora pasamos a querer dar tratamiento de lengua propia, no sé si oficial en todo el territorio o no, entiendo que sí, y veríamos cómo habría que valorar el mérito de esta lengua a partir de ahí, ¿no? En definitiva, creemos que es un error crear esta especie de cuerpo, porque el consejero insistía en que no sería un cuerpo, no sabemos, por lo tanto, el engendro que resultaría de esto. Entonces, esta especie de cuerpo para, tal y como la propia proposición de ley recoge en una disposición adicional, más tarde intentar incluir a este profesorado en el cuerpo estatal de docentes. Entonces, ¿lo hacemos por vocación, porque creemos en el autogobierno y porque la LORABNA lo permite? ¿O lo hacemos como atajo para incluirlos más tarde? No sabemos cómo, mediante qué procedimiento, finalmente en el cuerpo estatal de docentes, que es donde deberían estar desde el inicio. Estamos reconociendo que es un error hacer una separata y tener un personal docente propio del cuerpo de funcionarios y funcionarias forales, porque lo queremos subsanar, la misma proposición de ley lo prevé. ¿De qué estamos hablando? Por no hablar de la laxa interpretación de que esto esté recogido en el acuerdo programático que firmamos, de ninguna manera. Yo estuve presente en este debate y de ninguna manera. Y el punto que recoge ordenar el país en ningún caso habla de darle al inglés estatus de lengua propia en Navarra. En ningún caso, en ningún caso. Y si así fuera, entonces es que no se está contando la verdad. Es decir, esta proposición de ley viene derivada de la necesidad de la ley estatal de diciembre del 21 para estabilizar a personal, en este caso docente, o viene motivada por una vocación previa ya acordada en el 2019. Yo son cuestiones que pongo encima de la mesa que me gustaría que se nos aclararan. Me gustaría que se nos aclararan desde Gobierno. También, quiero decir, por parte del portavoz que anuncia un ferviente apoyo a una cuestión que no se había debatido cuando hace este anuncio en el seno del Gobierno, pero ya anuncia que el Gobierno apoya de manera ferviente. Bueno, desde luego, la parte del Gobierno a la que represento yo, que es Geroa no. Y aquí me detengo en otra cuestión importante de estos últimos días, y es que Geroa hizo público que sus consejeros y consejeras se posicionaron en contra del informe de conformidad del Gobierno sobre esta cuestión. No damos crédito a lo que hemos escuchado estos últimos días, a que desde Navarra Suma se hiciera la nota que se hizo, mostrando perplejidad. Perplejas estamos en Geroa en una coalición en la que su principal grupo, Unión del Pueblo Navarro, que ha sido el grupo en esta comunidad que más legislaturas tiene en su haber dentro del Gobierno, y no solo, que ha sido quien redactara en su día la ley de Gobierno, y no solo el decreto foral que la desarrolla, venga a explicarnos que en Comisión de Gobierno no se vota. Bueno, se han querido detener en la, como digo, en la ley de Gobierno, que es la ley de 2004, pero nosotras queremos que se detengan y queremos detenernos en el decreto foral 39 de 2005 de 24 de febrero de funcionamiento del Gobierno de Navarra. Y queremos detenernos concretamente en el punto 5, en el artículo 5 de este decreto que habla de la adopción de acuerdos. Y concretamente, más concretamente, en su punto 2, en su apartado 2, que dice: el presidente o presidenta, eso ya se modificó en la ley de 2004 de Gobierno de Navarra, y su presidenta o presidente, el presidente podrá someter a votación cualquier asunto del orden del día. En el Consejo de Gobierno, cualquier asunto del orden del día. En dicho supuesto, el acuerdo se adoptará por mayoría de los presentes.
siendo dirimente el voto del presidente en caso de empate. Es decir, no solo está previsto que en el Consejo de Gobierno se vote, sino que incluso está previsto cómo dirimir un empate. Digo, porque se ha afirmado que no sabemos cómo funciona esto. La cuestión es que sabemos cómo funciona esto. En otro momento de la historia esta comunidad igual no. Llegados a este punto, por suerte sí. Por suerte sí. Quien parece que ha olvidado cómo funciona el Consejo de Gobierno y el Gobierno en sí mismo es Unión del Pueblo Navarro, UPN y Navarra Suma. También la presidenta ha hecho alguna declaración, la presidenta Chivite, a este respecto y en este mismo sentido, y eso también nos preocupa. Casi podría decir que nos preocupa más. Casi podría decir que nos preocupa más. Evidentemente, sobre revelar deliberaciones, en ningún caso, Geroa Bai ha revelado ninguna deliberación del Consejo. Geroa Bai ha hecho pública su posición respecto a un tema y la de sus consejeros, porque en Geroa Bai sí, la posición de la coalición es vinculante a la posición de sus consejeros, no sé en el resto. En Geroa Bai sí, la posición de la coalición es la que sus consejeras y consejeros trasladan en el foro que corresponda. Y Geroa Bai ya había hecho pública su posición y se ha reafirmado en eso. También creemos que si el Gobierno informara de manera más precisa y en la información que ofrece el propio portavoz del Gobierno, tras finalizar las sesiones de Consejo de Gobierno, donde da cuenta de acuerdos adoptados en la misma, entendiendo que no está desvelando ninguna cuestión que no procede, bueno, pues se incluya que ha habido votación y que los representantes de Geroa Bai han votado X. Si esto se hiciera, evidentemente no haría falta que tuviéramos que salir a corregir, ¿no? Sería un ejercicio de transparencia importante y lo valoraríamos muy positivamente, porque de no ser así, más allá de que asumamos que se aprueba y una vez aprobado es una propuesta de Gobierno, de no ser así pudiera parecer que se quiere dar a entender lo que no es, y es que no hay unanimidad y mucho menos uniformidad. Por lo tanto, bueno, pues este es el momento en que nos encontramos. Vamos a ir a un debate de la ley sin conocer el criterio del Consejo de Navarra cuando hemos pedido un informe porque nos genera muchísimas dudas, pero por lo menos vamos a tener la opción de escuchar a todos los representantes del profesorado, de la mesa sectorial de educación, a todos los sindicatos, antes del debate. Creo que será importante. Hay distintas posiciones y distintos argumentos, valiosos todos ellos para ir al debate, como hemos defendido siempre, con una posición, bueno, pues lo más argumentada posible. Por lo tanto, yo creo que desde Geroa Bai hasta aquí nahi dut egin euskaraz laburpen bat honen inguruan. Bereziki nahi dut azpimarratu zein den Geroa Bairen jarrera pairen legearen aurrean, kezkatzen gaitu asko, ikustea nola alderdi sozialistak nahi duen ekarri lege honen bitartez gurera, ingeleraren valorazio ezegoki bat. Hau da, uste dugu, argi dagoela Nafarroak badituela soilik bi hizkuntza propio, eta hau aurrera eramanez gero, egin daitekela hirugarren bat gurera ekarri. Diot, ingelerari emango lioke lege proposamen honek hizkuntza propio baten trataera. Horren aurrean gaude. Horren aurrean gaude. Orain arte, geunden programa baten aurrean, non hainbat hizkuntza atzerritarretan egiten zen eskaini, bueno, pues hainbat irakasgai edo ikasgai. Orain lege hau onartzen baldin bada, egoera arras aldatuko da, eta gertatuko dena da, hori, emanen zaiola, hemen, beste estatus bat atzerriko hizkuntza bati, hau ez da sekula gertatu, estatuan ez da gertatu nion, eta ez hori bakarrik baizik eta estatuak ez duela horrelakorik onartzen. Hori dago jarrita lege basikoan, oinarrizko lege espainolan, eta horren kontra egingo luke erabaki honek.
Diote autogobernuan sakontzea dela. Guk uste dugu autogobernua erabili behar dela gure izakera, gure hizkuntzak, biak, indartze aldera. Ez atzerriko hizkuntza bat, hizkuntza ofizial gisa Nafarroan ezartze aldera. Desde luego guk autogobernua horretarako baliatzea ez dugu ulertzen, inondik inora. Hori fondoari dagokionez, formari dagokionez, 11 kezka, 11 zalantza, eta uste dugu ez dela bidea. Eta ez duela konponduko dakagun arazoa. Dakagun arazoa ez da sortu berez. Dakagun arazoa sortu eginda erabaki politiko zenbait hartu eta gero. Eta urteak ditugu abisatzen hau gertatuko zela. Eta abisatzen horrela antolatuta bai, hau izango zela emaitza. Eta pasaden legealdian egintzen normatiba aldatu eta egintzen foru agindu bat, denek ere dakizuen bezala, eta orduko horretan ere eztabaida eman zen, eta orduko horretan irten zen, behar hau, estabilizatu behar direla langile horien lanpostuak. Uste dugu, honek ez duela arazoa konponduko. Aldiz, irekiko dituela beste arazo batzuk, maigaineratuko dituela, eta errekurso eta salaketa ugariren iturri izan daitekela. Hartara, ikusiko dugu zer gertatzen den, antza onartuko da, ez dakit azken momentuan Navarra sumak zer egingo duen, baina antza onartuko da, eta onartuko da Nafarroako Kontseiluaren iritzia ezagutu aurretik. Ez dakit gero behartuta egongo ezote garen aldatzera azken unean. Básicamente, lo más urgente para nosotras era aclarar esta serie de cuestiones y determinar que, bueno, yo creo que en esto sí ha sido cuidadoso el portavoz del Gobierno de Navarra, determinar que en ningún caso se está hablando de estabilizar a personas, se está hablando de estabilizar plazas. En esto es meridianamente claro el consejero de Presidencia y quiero que quede constancia, porque ha habido quien ha utilizado la proposición de ley para hablar que se va a estabilizar a unas personas en concreto, y de eso nada. El icetazo trasladado aquí va a ser estabilizar plazas, no estabilizar personas. Lo digo, no vayamos a confundir una cosa con otra. Y creo que ha quedado claro que lo que se quiere es estabilizar plazas. Digo porque no es cierto, como se ha dicho en algunos lugares, que aquellas personas que están dando docencia en el PAI desde hace 3 o 5 años vayan a ser estabilizadas. No, van a tener que concurrir en una oposición, si es que tienen la titulación requerida por el perfil de la plaza, en una oposición, concurso o en un concurso, si llevan más de 5 años. Cuestiones de este tipo. Más allá de eso, bueno, pues nos hemos sumado a la aprobación de la declaración institucional. Creemos que es verdad que la realidad de aquellas mujeres lesbianas que les lleva a pasar por determinadas situaciones que podrían evitarse o deberían evitarse, hay que sacarla a la luz y estamos en absoluto acuerdo con lo que proponen en su manifiesto y es en definitiva lo que se ha querido trasladar a esta Cámara hoy. Ahí Gero Abay no solo ha firmado la declaración institucional, ha apoyado también y ha peleado porque saliera adelante y bueno, recordar que llevamos una moción para el próximo jueves que nos parece importante no perder de vista, apostando por políticas para fortalecer la salud mental de las personas jóvenes con argumentos que creo que respaldan de sobra la urgencia y la necesidad de tomar medidas en este sentido. Si quieren alguna pregunta. Yo quería saber qué opina Gero Abay del decreto de ley de medidas que ha aprobado el Gobierno de Navarra, que va a convalidar el Parlamento el próximo 5 de mayo, que si consideran que son suficientes, ¿qué les parece? No sé si va a convalidar o va a haber que abrir un otro debate. Después de oír al portavoz Araiz, no me ha quedado del todo claro, pero bien, ahí no ha habido voto diferenciado, no lo hemos anunciado, así que bien, entendemos que habrá que seguir ampliando las medidas porque a la vista está, ya todo el mundo lo puede ver, es insuficiente de partida.